Hola, bienvenidos a todos a esta segunda entrega del curso Access 2010 básico. Lo dejamos en el primer tutorial viendo cómo crear una base de datos. Llegamos a crear una base de datos de ejemplo denominada colegio, simulando ser una base de datos donde vamos a almacenar los datos de los alumnos que están en ese supuesto colegio, ¿no? Llegamos a crear incluso una tabla denominada datos personales donde creamos 6 campos para ir almacenando la información de los alumnos, nombre de los alumnos, apellidos, dirección, etc. Bueno, vamos a continuar desde ese punto. Vamos a empezar hoy por ver cómo continuar diseñando esa base de datos. Si recordáis del vídeo anterior, yo guardé la base de datos en una carpeta que tengo en el escritorio, que llamé Access. Bueno, en esa carpeta tengo varias cosas, además de la base de datos colegio. ¿Cómo podemos abrir la base de datos para continuar con su diseño o bien empezar ya a introducir información? Tan sencillo como abrir la carpeta correspondiente, localizar la base de datos, aquí está. Bueno, pues se hace doble clic con el botón izquierdo y ya está. Access nos abre la base de datos. ¿Qué tenemos? Bueno, lo que dejamos en el primer vídeo. En este panel de la izquierda, que se denomina panel de objetos, donde se van guardando los objetos pertenecientes a la base de datos en cuestión, en este caso únicamente tenemos una tabla nada más, la que creamos en el vídeo anterior. Bien, pues aquí está. ¿Cómo podemos continuar con su diseño? Imaginemos que además de los campos que creamos en el vídeo anterior, pues por el motivo que fuera, se nos olvidó agregar un campo o queremos renombrar uno de los campos existentes. ¿Cómo lo podríamos hacer? Muy sencillo. Hay varias formas de abrir la tabla de datos personales en vista diseño, que es la vista que empezamos a trabajar en el vídeo anterior para continuar diseñando la tabla. La más sencilla, bajo mi punto de vista, es situar el ratón encima de la tabla en el panel de objetos, pulsar con el botón derecho y en el menú contextual que nos sale, pues elegimos la segunda opción por arriba, vista diseño, y se nos abrirá la tabla en vista diseño, ¿no? Y con esto pues podemos continuar diseñando, construyendo la estructura de la tabla. Estos son los 6 campos que dejamos en el vídeo anterior. Imaginemos que se nos olvidó un campo en esta tabla, un campo que podemos denominar, por ejemplo, observaciones. Bueno, pues tan sencillo como seguir agregando campos y una vez que lo hemos agregado, pues guardamos cambios y ya está. Bueno, ¿que queremos eliminar un campo? No lo voy a hacer ahora mismo, pero sería tan sencillo como seleccionar el campo en cuestión y pulsar la tecla suprimir del teclado o botón derecho eliminar. ¿Cómo se selecciona un campo de esta tabla que estamos construyendo? Imaginemos, ya digo que no lo voy a hacer, pero imaginemos que quisiera eliminar el campo edad. Bueno, pues lo que hay que hacer para seleccionar este campo es pulsar a la izquierda del campo en este pequeño cuadrado gris, con lo cual el campo queda seleccionado. Y a continuación, pues o bien pulsamos la tecla suprimir o bien botón derecho eliminar filas, perdón, que no lo veía, ¿vale? Perfecto. Lo deshago con control Z. Si en algún momento te arrepientes de algo que estás haciendo en vista diseño y quieres volver hacia atrás, bueno, pues control Z o bien utilizando el siempre socorrido botón de deshacer que tenemos en la barra de acceso rápido, pues volvemos hacia atrás, ¿no? En definitiva, lo voy a dejar con estos 7 campos, los que teníamos del vídeo anterior, más un campo observaciones. Vamos a centrarnos ahora en esta columna de tipo de datos. ¿Para qué sirve esa columna tipo de datos? Bueno, pues como su nombre indica, esa columna sirve para especificar el tipo de datos que se va a almacenar en el campo correspondiente. Por ejemplo, centrémonos en el campo nombre. ¿Qué tipo de información, qué tipo de datos va a almacenar el campo nombre? Los nombres son textos. Luego, entonces, aquí donde dice tipo de dato, dejamos la opción de texto en este caso. Los apellidos también son textos. Pero ¿y la edad? En el campo edad yo no voy a almacenar texto, porque la edad del alumno, que pueden ser 9 años, 12, 15, 25, da igual, no se trata de un texto, sino que se trata de un valor numérico. ¿Qué se supone que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es desplegar el menú tipo de datos del campo edad, en este caso, y en esta lista que tenemos aquí, escoger la opción de número, porque en un futuro, en el campo edad, se van a almacenar valores numéricos. Bien. ¿Y qué ocurre si no hago esto? ¿Qué ocurre si dejo la opción de texto en el campo edad? Bueno, pues aparentemente no ocurre nada malo. La tabla de datos personales me deja almacenar
valores numéricos, 30, 20, 10, 9, lo que sea, y sin embargo el campo puede ser de tipo texto. Esto tiene utilidad sobre todo en un futuro a la hora de hacer consultas, sobre todo a la hora de hacer consultas, porque si yo le digo que el campo de edad es texto, si yo introduzco un 12 en ese campo para indicar que el alumno tiene 12 años, ese 12 lo está tratando como si fuera un texto, como si fuera una palabra, no como si fuera un número. Y esto influye en un futuro a la hora de consultar en esta tabla, dime quién es el alumno más joven, dime quién es el alumno más mayor, dame una media de la edad de mis alumnos. Todo este tipo de consultas muy útiles no se podrían hacer si yo no le digo a Access que la edad es un valor numérico. Si yo le digo que es texto, cuando en un futuro le pregunte o le diga mediante una consulta, muéstrame la media de la edad de los alumnos para tener un promedio, si yo lo dejé como texto, Access no lo va a hacer, no va a poder hacerlo, no va a poder hacer el cálculo correspondiente. Luego, entonces, ahí radica la importancia de especificar en cada campo el tipo de dato que se va a almacenar en un futuro. Luego, entonces, vamos a decirle aquí, en el campo edad, que la edad va a ser un número. Y de esta forma, yo podré consultar en el futuro quién es el alumno más mayor, quién es el más joven, cuál es la edad media de los alumnos, etc. Bueno. Continuamos. La dirección está claro que es un texto, la población está claro que es un texto, población, provincia, ciudad. Y las observaciones. Las observaciones también son un texto, pero resulta que los campos que son de tipo texto tienen un límite de caracteres. Tienen un límite que, si no recuerdo mal, está en 255 caracteres, que normalmente es perfectamente válido para un campo nombre, para un campo apellidos, para un campo edad, pero para un campo observaciones puede ser que se nos quede corto en algún momento. Porque se supone que en el campo observaciones uno se va a explayar relatando las observaciones de un alumno en concreto. Bueno, pues para este tipo de campos en el cual vamos a introducir texto, pero nos vamos a explayar con un montón de caracteres, con un montón de palabras, pues el tipo de dato ha de ser memo, que para eso sirve. El tipo de dato memo permite la introducción de muchísimos caracteres. Si no recuerdo mal, porque estos datos, sinceramente, yo no los memorizo, admite hasta 65.000 caracteres. Luego, entonces, ahí te puedes explayar tranquilamente relatando las observaciones del alumno. Bueno, ya que estamos, vamos a ver en cualquiera de los otros campos, aunque finalmente los deje como texto, para qué sirven los tipos de datos que aparecen en este menú desplegable. Texto ya hemos visto que sirve para almacenar texto hasta un límite de 255 caracteres. Memo admite hasta 65.000 caracteres, lo que hemos dicho antes, para explayarte. Número, pues para introducir en un campo información de tipo número, como por ejemplo puede ser la edad. Fecha, hora, para introducir en un campo datos de tipo fecha y hora. Pongámonos en el caso de una base de datos de una empresa de trabajadores. A lo mejor nos interesa almacenar en una base de datos la hora a la que entran todos los días y la hora a la que salen para tener controlados los fichajes, cuántas horas están trabajando. Bueno, pues el campo que almacena esa información debería ser de tipo fecha-hora. Otro ejemplo, imaginemos que quiero almacenar en un campo la fecha de nacimiento de una serie de personas, pues ese campo deberá ser también de tipo fecha-hora. Al establecerlo como fecha-hora, pues podemos preguntarle después quién es la persona más joven, quién es la persona más mayor en función de la fecha de nacimiento, ¿no? O cuál es la media de horas trabajadas en el ejemplo de los trabajadores, ¿no? Si yo lo dejara como tipo texto, todo ese tipo de consultas a la base de datos no se podrían hacer. Luego, entonces, siempre que haya un campo que necesite tener datos de tipo fecha-hora, pues habrá que decirle fecha-hora. Moneda, pues para almacenar en un campo datos de tipo moneda. Por ejemplo, un campo salario que almacene pues cuál es el salario de un trabajador en concreto o de todos los trabajadores, ¿no? Autonumeración. Bien, este es un campo que lo que hace es numerar desde el 1 hasta el infinito todos los registros que vayamos introduciendo en la base de datos. Muchas veces surge la necesidad de numerar con un número correlativo cada uno de los registros que vamos introduciendo. En el ejemplo que nos ocupa del colegio, de la base de datos, de la tabla, perdón, datos personales, nosotros tenemos un campo que denominamos número de alumno, que era de tipo autonumeración.
Esto lo que va a conseguir es que cada vez que introduzcamos un alumno nuevo en la tabla, en ese campo se va a almacenar de manera automática un número para ese alumno. El primer alumno que introduzcamos tendrá el número 1, el segundo el 2, el tercero el 3 y así hasta el infinito. Bueno, puede ser muy útil, sobre todo a la hora de relacionar tablas, cosa que veremos en un futuro. Bien, más. Campo de tipo sí, no. Este es un campo en el cual solamente caben dos alternativas, o sí o no, para campos en los que tenemos que almacenar pues, preguntas cerradas. Por ejemplo, ¿el alumno tiene beca? ¿O la tiene o no la tiene? Sí, no. ¿Cómo aparece reflejado este campo en la tabla después, en un futuro? Pues aparece la típica casilla para que al pulsar con el ratón aparezca un bisé. Lo veremos ahora después. Tipo de dato objeto OLE. Este tipo de datos sirve para almacenar en el campo correspondiente un archivo fundamentalmente de tipo Windows, ya sea una imagen, ya sea un documento Word, por ejemplo, ya sea un PDF, etcétera. Es decir, permite almacenar archivos tipo Windows. Uno, nada más. Ese archivo se incrusta en la tabla. ¿Qué quiere decir que se incrusta? Quiere decir que pasa a formar parte de la tabla. Con esto quiero decir que si tenemos un campo foto, por ejemplo, para ir almacenando la foto de nuestros alumnos, ese campo podría ser de tipo objeto OLE, pero al incrustarse las imágenes, esto hace que la tabla ocupe un montón de espacio, pese mucho en el ordenador, porque estas fotos se van incrustando, van formando parte de la tabla. Si cada foto ocupa 50K, pues imagínense que tenemos 500 alumnos, 500 por 50, lo que dé, eso es lo que va a pesar la tabla más el texto que tenga. No se recomienda para campos de tipo foto utilizar el tipo de dato objeto OLE. Este tipo de dato objeto OLE se utiliza, por ejemplo, para un campo currículum, si quieres adjuntar en un campo el currículum de las personas que tengas en la base de datos o cosas por el estilo, algún documento PDF, etc. Tipo de dato hipervínculo. Bueno, pues como su nombre indica, en este tipo de dato podemos insertar hipervínculos. Vínculos A para que al pinchar con el ratón, para que al pulsar con el ratón en ese campo nos lleve pues, a un lugar externo a la base de datos, que bien puede ser un directorio de nuestro propio ordenador para poder ver unos archivos o un hipervínculo a un archivo en concreto para que se abra. Podemos hacer un hipervínculo a una hoja de Excel para que se abra la hoja de Excel, a un PDF, a una imagen. Podemos hacer hipervínculos a direcciones de páginas web para que al pulsar pues, se nos abra una página web. Eso es un campo de tipo hipervínculo. Un campo en el cual al pinchar con el ratón encima de él nos lleva a otro lugar. Datos adjuntos. Este es un tipo de datos nuevo de las versiones 2007-2010 de Access, no venía con las versiones anteriores 2003, 97, etc. Datos adjuntos es parecido a objeto OLE, se diferencia en que datos adjuntos me permite agregar más de un archivo para un único registro. Es decir, si tenemos un campo de tipo datos adjuntos, para un registro en concreto, en ese campo datos adjuntos yo podría agregar no una foto como en el objeto OLE, no un Word como en el objeto OLE, sino que podría agregar una foto, más un Word, más un PDF, más lo que se nos ocurra, ¿no? Es parecido a adjuntar archivos en un mail. En un mail podemos adjuntar uno o varios archivos. Esto es lo que ocurre con un campo de tipo datos adjuntos. Podemos adjuntar uno o varios archivos. Bien, tipo de dato calculado. Tipo de dato calculado es para crear un campo calculado en el cual podemos establecer un cálculo personalizado. Por ejemplo, imaginamos que tenemos una tabla con un campo precio y queremos que en un campo que se llame precio con impuestos, pues aparezca el precio más unos impuestos determinados y que eso se haga de una forma automática, ¿no? Aquí en España es muy frecuente que haya un campo que se llame precio con IVA, en el cual aparece el precio más el impuesto del valor añadido, el IVA. Asistente para búsquedas. Asistente para búsquedas es el típico desplegable para que en el campo en cuestión no haya que rellenar la información a mano, sino que se coja del desplegable, con lo cual resulta mucho más sencillo rellenar el campo. Bueno, todos estos ejemplos, yo sé que es un poco tedioso esta explicación así uno por uno, ¿verdad? Todos estos tipos de datos intentaré verlos sobre la práctica para que se entienda mejor su funcionamiento, ¿vale? Bueno, más cosas. Una vez que hemos visto un poco por encima los tipos de datos, hemos visto cómo agregar campos, me gustaría agregar algún campo más a esta tabla, ¿no? Como por ejemplo, lo dije antes, un campo beca para especificar si el alumno tiene beca o no tiene beca.
si tiene una ayuda económica o no la tiene para cursar sus estudios. Este campo pues le voy a decir que es de tipo sí, no. Ya que estamos, vamos a adjuntar un campo de tipo foto que sea pues objeto OLE y vamos a agregar un campo que se llame, por ejemplo, archivos extra, por si hubiera algún archivo, un historial clínico, médico de un alumno, no lo sé, por si hubiera algún archivo que agregar, pues esto que fuera, por ejemplo, de datos adjuntos, ¿no? Con lo cual, recapitulando, pues tengo 3, 6 campos, 9, 10 campos. Bien, ¿cómo cambiar el orden de los campos? Porque si los dejamos así, posteriormente, cuando empecemos a introducir información, que lo vamos a hacer en breve, los campos aparecen en el mismo orden que los fui creando aquí, en vista diseño, ¿no? Y si yo quiero, por ejemplo, que el campo observaciones esté en último lugar, que ahora no lo está, es el cuarto por abajo, bueno, pues para mover un campo de ubicación tan sencillo como seleccionarlo con el ratón, y una vez que está seleccionado con el ratón, recordamos que para seleccionar hay que pulsar en el cuadrado gris de la izquierda, pulsamos con el izquierdo en ese cuadrado gris y manteniendo el botón izquierdo pulsado, arrastramos el ratón hasta donde queremos llevar ese campo, ¿no? Y esa es la manera de mover los campos de ubicación. Bueno. Bien, pues una vez que hemos hecho todo esto, una vez que hemos agregado campos, hemos visto un poquito el tipo de datos, vamos a ver cómo introducir ya la información propiamente dicha. Nos vamos a imaginar que la tabla está ya diseñada, está terminada en cuanto a diseño y nos vamos a poner a introducir la información. Lo primero, siempre que hacemos cambios en el diseño, es pulsar en el botón de guardar en el disquete para guardar cambios. Y después, una vez que hemos hecho esto, para introducir ya información en la tabla, lo que hay que hacer es pasar de la vista diseño, porque en vista diseño no se puede introducir información, en vista diseño se diseña. Hay que pasar de vista diseño a vista hoja de datos, la vista en la que hablamos en el vídeo anterior. ¿Cómo pasamos de una vista a otra? Recordamos, o bien desde este botón que aparece debajo de la pestaña de archivos, o bien desde los botones que aparecen abajo a la derecha. Bueno, pues me lo llevo a vista hoja de datos y aquí ya podemos introducir la información. Si os fijáis, el orden que aparece en los campos es el mismo orden en el cual diseñé la tabla. El campo observaciones aparece el último, pues porque lo puse el último hace un instante, ¿no? En vista diseño. Bueno, ¿cómo empezamos a introducir información? Número de alumno era autonumérico. Esto significa que, como expliqué hace un instante, va numerando cada uno de los registros de manera automática. Y eso quiere decir que un campo autonumeración no hace falta rellenarlo. En cuanto pasemos al siguiente registro, observaréis cómo Access lo rellena por nosotros con un 1 en el caso del primer registro, con un 2 en el siguiente, etc. ¿Cómo nos desplazamos de un campo a otro? Porque ahora mismo tengo el cursor parpadeando en el campo número de alumno. Para pasar al campo nombre, tan sencillo como darle a la tecla tabulador. La tecla tabulador es la que tenemos en el teclado encima de bloc mayúsculo, la tecla de las mayúsculas. Bueno, pues es la forma más útil, más rápida de pasar de un campo a otro. También se puede hacer con las teclas de las flechas, las teclas del cursor, también se puede hacer con el ratón, pero la forma más recomendada, más recomendable en una tabla de Access es utilizar el tabulador. ¿De acuerdo? Luego entonces, nombre, vamos a empezar a meter registros. Vamos a imaginarnos que el primer alumno, la primera alumna en este caso se llama María. Le di al tabulador. ¿Cómo se apellida? Gómez. Lo introducimos. Tabulador. Edad. Bueno, pues esta alumna tiene 9 años. Dirección. Bueno, voy a inventarme una dirección. Gran Vía 50, por ejemplo. Población. Bueno, pues voy a poner, por ejemplo, Móstoles, que es una población perteneciente a Madrid, aquí en España. Beca. ¿Qué nos encontramos aquí en Beca? En Beca nos encontramos la típica casilla de verificación para especificar si tiene o no tiene beca, si tiene o no tiene una ayuda económica. Esto es un campo de tipo sí, no. La típica casilla donde si pinchas con el ratón aparece un bisé, como que sí, si no, pues se queda vacía, y eso quiere decir que no. Se puede utilizar este campo de tipo sí no con el ratón, coges el ratón, pinchas, eso quiere decir que sí, pero si utilizas la barra espaciadora, una vez que estás en el campo, también te permite la barra espaciadora pues activar la casilla o desactivarla. Vamos a imaginarnos que sí tiene ayuda económica, sí tiene beca. Bueno, pues ya está. Bien, pasamos al campo foto. Se supone que aquí tiene que ir una foto de la alumna. ¿Cómo introducimos una foto? ¿Cómo introducimos una imagen? Bueno, pues
En este caso lo que hay que hacer es pulsar con el botón derecho del ratón sobre el campo. Es decir, situamos el puntero del ratón encima del campo foto, botón derecho y en el menú que nos sale, insertar objeto. Una vez que le hemos dado a insertar objeto, nos deja dos alternativas la ventana que nos sale. O crear un nuevo objeto de tipo OLE en este campo. Imaginemos que queremos meter un Word, pero ese Word todavía no está hecho. Habría que seleccionar la opción de crear nuevo, la que tengo ahora mismo activada. Imaginemos que queremos meter ahí una presentación de PowerPoint, lo mismo. Si no está hecha, crear nuevo. Pero ¿y si es un archivo, un objeto OLE que ya tengo guardado en mi ordenador? Una imagen que ya tengo guardada en mi ordenador, un documento que ya tengo guardado en mi ordenador. En el caso de que ya lo tengas creado y guardado en una carpeta en concreto, la opción a utilizar será crear desde archivo. En este caso, en el cual tenemos un campo foto, se supone que las fotos ya las tenemos guardadas en una carpeta de nuestro ordenador, luego entonces habría que decirle crear desde archivo. Y una vez que le hemos dicho crear desde archivo, se nos habilita un botón de examinar para que al pulsar sobre este botón podamos examinar nuestro directorio de archivos en busca de la foto que queremos meter ahí. Yo no tengo fotos de alumnos ahora mismo, pero sí que tengo las típicas fotos que vienen de ejemplo con Windows 7. Voy a utilizar una de estas imágenes que viene con Windows 7 como si fuera la foto de un alumno para que veáis el proceso, ¿de acuerdo? Entonces le doy a examinar, me voy a la carpeta imágenes, aquí tengo imágenes de muestra y aquí, bueno, pues voy a utilizar una imagen, por ejemplo esta, como si fuera la imagen de un alumno, ¿no? Bien, más opciones que nos aparecen en esta ventana. Imaginemos que no se trata de una imagen. Imaginemos que se trata, por ejemplo, de un documento Excel que quiero agregar en este campo. Si yo le doy a vincular, además de incrustarlo, se crea un vínculo con el archivo original. Eso quiere decir que si yo modifico el original, se modifica también el archivo que está aquí incrustado y viceversa, ¿de acuerdo? No es el caso, porque es una imagen, vamos a dejarlo así, le damos a aceptar y ahí, a pesar de que en la tabla pues la imagen no se ve, aparece la palabra paquete, realmente ahí está la imagen. ¿Cómo se hace entonces para ver la foto? Bueno, pues el objetivo de la tabla no es mostrar la imagen, veremos que eso se hace con los formularios, más adelante en el curso lo veremos, pero no obstante, si quisiéramos ver la foto desde aquí, desde la tabla de un alumno en concreto, pues haciendo doble clic con el botón izquierdo, la foto, la imagen se abre. ¿De acuerdo? Es decir, botón derecho, insertar objeto para meter la imagen, doble clic con el izquierdo para ver la imagen. Siguiente campo. El siguiente campo era un campo que se llamaba archivos extras de tipo datos adjuntos. Si os fijáis en los campos de tipo datos adjuntos, un tipo de dato nuevo de estas versiones 2007-2010, no aparece el nombre del campo, aparece el icono de un clip. Bueno, ¿cómo insertamos archivos adjuntos aquí? Bueno, pues tan sencillo como hacer doble clic con el botón izquierdo sobre el campo, nos sale la ventana de datos adjuntos y en esta ventana de datos adjuntos lo único que hay que hacer es pulsar el botón de agregar para ir agregando pues archivos a este campo como el que agrega archivos en un mail de correo electrónico. Entonces le das a agregar, imaginemos que quiero enviar, por ejemplo, perdón, que voy a mover aquí sin querer este icono. Decía, imaginemos que queremos agregar pues archivos de Word, PDFs, yo qué sé, varias cosas, ¿no? Para empezar voy a agregar una imagen, que puede ser, por ejemplo, esta de aquí. Para empezar, agregada ha quedado, pero quiero agregar más archivos porque este tipo de campo, a diferencia del tipo objeto, le permite agregar más archivos. Bueno, pues le voy a agregar. Me voy, por ejemplo, al escritorio, donde creo que tenía en algún lado pues documentos PDF, por ejemplo, aquí tengo un PDF, pues lo agrego. Voy a agregar un tercer archivo. Vuelvo a ir al escritorio y aquí pues busco pues un tercer archivo. Se pueden agregar archivos del tipo que sea. Voy a agregar una hoja de Excel, artículos. ¿Cuántos archivos llevo? 3. ¿Hay algún límite? Pues no, no hay algún límite. Bueno, pues una vez que has agregado estos archivos le das a aceptar. Bueno. Y aquí quedan ya agregados los archivos. Bien, si os fijáis indica con un 3 el número de archivos que hemos almacenado en ese campo. ¿Cómo hacemos para ver estos archivos? Es decir, a la hora de ver la información desde la tabla, bueno, pues hacemos doble clic con el botón izquierdo, aquí están los archivos, bueno, pues no hay más que seleccionar el archivo que queremos ver y darle al botón de abrir, ¿no? Y aquí pues el archivo se ve. Pues aquí tengo un PDF, tengo un Excel, bueno, pues si le doy a abrir, me abre el archivo de Excel. Aquí está, ¿vale? Existe la opción de guardar como y guardar todo, pues
por si se quieren guardar estos archivos incrustados en un directorio en concreto. Imaginemos que le hemos enviado pues esta base de datos a alguien por correo electrónico. Si esa persona quiere guardar los archivos de un registro en concreto, pues para eso tiene los botones de guardar como y guardar todo. Si le damos a guardar como, el archivo seleccionado lo podemos guardar donde nos apetezca, y si le damos a guardar todo, los 3 archivos en este caso o los que vengan, los podemos guardar donde nos apetezca también. Bueno, más, siguiente campo, observaciones. Pues le doy a la tecla tabulador y el campo observaciones, si recordáis, era de tipo memo. Luego entonces aquí nos podríamos explayar. Esta alumna tiene alergia al polen, a los ácaros. Bueno, y así podríamos extendernos hasta un límite de 65.500 caracteres, más o menos, ¿no? Este campo, me diréis, este campo no se ve entero, en este campo me puedo explayar. Bien, no os olvidéis de que la finalidad de las tablas es almacenar la información. Para ver la información que hay en la tabla y verla bien, tanto la imagen como los adjuntos, como un campo memo, para eso están los formularios, que veremos más adelante en el curso. No perdáis nunca de referencia esto. La finalidad de las tablas es almacenar la información, no verla. Se puede ver, evidentemente, pero como mejor se ve la información es desde un formulario, no desde la tabla, ¿vale? Bueno, siguiente registro. Ya hemos introducido la información del primer registro. ¿Cómo pasamos a introducir la información del siguiente registro? Tan sencillo como una vez que hemos llegado al último campo del primer registro, le damos al tabulador, pasamos al segundo. El segundo registro, como el primer campo es autonumeración, recordamos que Access lo numera automáticamente, pasamos al siguiente y aquí pues podemos empezar a rellenar la información del segundo registro. Si observáis, me va numerando en el campo autonumeración los registros correlativamente. Empieza por el 1, este ya sería el 2 y así hasta el infinito. ¿De acuerdo? Bueno, voy a rellenar un segundo registro pues para que veáis la mecánica otra vez. José Martín, edad 12, este vive en Príncipe de Vergara 15, población Madrid, este no tiene beca, lo dejo desactivado, no tengo la foto del alumno. En principio nos faltan muchas cosas por ver, pero si no especificamos si este campo es de obligado rellenado o no, pues se puede dejar vacío perfectamente. Datos adjuntos, lo mismo, no hay por qué introducir datos adjuntos si no queremos en un campo en concreto, ¿no? Observaciones, bueno, pues lo voy a dejar también en blanco. Siguiente, vamos a rellenar otro, pues esta se va a llamar Ana Fernández, esta tiene 13 años, esta vive en la calle Serrano 55, de Madrid también, esta sí tiene beca, esta también tiene imagen, botón derecho, insertar objeto, crear desde archivo, examinar, me voy a la carpeta imágenes de muestra y cojo una foto simulando ser la imagen del alumno. También tengo archivos adjuntos para esta alumna, doble clic, agregar. Voy a agregar, por ejemplo, pues un documento que tenga en el escritorio, intentando que no pese demasiado. Por ejemplo, este archivo de Excel. No voy a agregar más. Aceptamos. Observaciones. Esta alumna repite curso este año, por ejemplo, ¿no? Bueno, y así podríamos ir rellenando información, rellenando registros hasta que nos cansásemos. ¿Tiene límite en cuanto a número de registros una tabla de Access 2010? Pues sinceramente no lo sé. Sé que las versiones anteriores tenían un límite bastante lejano, pero ese límite se amplió muchísimo con las versiones 2007-2010 de Access. Access 2010 era un gestor de bases de datos, un programa pensado para pequeñas empresas o bases de datos domésticas. Con las últimas versiones 2007-2010 esto ha cambiado un poco. Se han ampliado tanto las capacidades de Access en cuanto a almacén de información que incluso ya se están utilizando para cosas bastante más serias, para grandes empresas, grandes corporaciones, etc. ¿De acuerdo? Luego entonces el límite de almacenaje de una tabla de Access 2010 está tan lejano que no nos interesa. También viene marcado un poquito por la capacidad del ordenador donde se está ejecutando la base de datos. Si ejecutamos la base de datos en un ordenador que tiene poca memoria RAM, pues cuanto más grande sea la tabla, más lento irá el movimiento en esa tabla de Access. Si el ordenador por
por el contrario, es muy potente, tiene mucha RAM, tiene un procesador potente, etcétera. A pesar de que la tabla tenga muchísimos registros, miles y miles de registros, pues más o menos lo podrás mover bien, ¿no? Bueno, para ir finalizando este vídeo, una vez que hemos introducido la información, en el caso de estar introduciendo información, no hace falta darle al disquete para guardar cambios. Es decir, el guardar la información propiamente dicha lo hace Access de manera automática. Es decir, cuando terminas de introducir registros por hoy, pues lo que hay que hacer es cerrar la tabla en su correspondiente X. La X para cerrar la tabla pues la tenemos arriba a la derecha, no confundir con la X de cerrar la base de datos. Luego entonces cerramos la tabla y esa información pues quedó guardada. Evidentemente la información en las tablas no se suele introducir todo de una vez, sino que se suele introducir poco a poco y por días. Al siguiente día, cuando vayas a introducir más información, haces doble clic con el botón izquierdo en la tabla y continúas introduciendo información en el registro donde lo dejaste y así poco a poco pues la tabla irá creciendo y se irá introduciendo información. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a dejar aquí este vídeo. Espero que os haya quedado clara la idea de agregar campos, mover campos, tipos de datos, que lo profundizaremos en vídeos sucesivos, y cómo almacenar información dentro de una tabla de Access. Bueno, pues os invito al próximo vídeo. Lo dejamos aquí. Hasta la próxima.